kilómetros y medio del tumulto de Benares, hacia el año 500 a.C., un joven príncipe indio predicó un sermón que cambiaría el mundo. Su nombre era Gautama, y le conocemos por el nombre de Buda. He llegado a la convicción, dijo Buda, de que han de ser comprendidos los sufrimientos humanos. La respuesta de Buda a la eterna pregunta fue simple y típicamente india. El apego a los sentidos y a los deseos materiales, dijo, es la raíz de toda la infelicidad humana. Libérate de todo deseo y encontrarás el camino de la salvación. Buda vivió entre los siglos VI y V a.C. Este periodo recibe el nombre de Edad del Eje, ya que muchos de los grandes pensadores de la historia del mundo vivieron en esta misma época. Buda y Mahavira en la India, Pitágoras y los primeros filósofos griegos, los profetas más importantes del Viejo Testamento como Isaías, Confucio, Lao Tse y los taoístas en China, e incluso, según creen o han creído algunos, Zoroastro en Persia. Resulta extraordinario imaginar que muchos de ellos podrían haberse conocido. Ello sugiere que el mundo antiguo que emergió de las primeras civilizaciones de Irak y Egipto, de la China y de la India, estaba sufriendo una crisis no solo de espiritualidad, sino también de identidad a muchos otros niveles. Se formulaban cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Dios, sobre el significado de la vida en la tierra y sobre el fundamento de la autoridad de reyes y estados. Y en el centro mismo de estas cuestiones, la que aún hoy atormenta a los gobiernos de las grandes potencias. ¿Cómo convencer a tus ciudadanos para que actúen éticamente? ¿Cómo convencerles para que sean buenos? Aún hoy, los distintos sistemas que utilizaban aquellas civilizaciones nos determinan a nosotros del mismo modo que les determinaban a ellos. El Próximo Oriente eligió la vía del monoteísmo. Más tarde se convertiría en el núcleo de la ideología occidental y también del Islam. China, por su parte, adoptó la concepción confucionista del individuo, la familia y el Estado, que conformaba un orden moral de perfección en la tierra. Mientras, en la India, la gran tradición afirmaba que esta vida material y terrena era simplemente ilusoria y que la iluminación verdadera solo podía alcanzarse renunciando a ella. El opuesto absoluto de la ideología occidental. Y así, aún hoy, el carácter social y económico de estos grandes bloques culturales viene determinado por aquella época tan revolucionaria. El paso de Khyber, en la frontera noroeste, fue un campo de batalla durante miles de años. Por aquí entraron en la India los arios, la primera oleada de invasores. De nuevo, en el año 326 a.C., los ejércitos de Alejandro Magno entraron en el subcontinente a través del Khyber, creándose así el primer enfrentamiento entre el este y el oeste. Sin embargo, apenas unas décadas más tarde, un emperador budista de la India hizo marcar aquí, en el Khyber, unas inscripciones que registraron el primer intento de dar a la India una unidad política. Se trataba del Imperio Maurya y el emperador era el gran Asoka. Poco conocido fuera del país, Asoka fue una de las personas más notables de la historia del mundo. La historia de su vida puede llegar a comprenderse a través de sus propias palabras, a partir de inscripciones en columnas de piedra como esta de Kausambi, que aún hoy es objeto de veneración para los peregrinos budistas. Fue después de una victoriosa batalla en la que mató a miles de personas cuando Asoka llegó al convencimiento de que la guerra era una equivocación. Y fue entonces cuando desarrolló la idea que resonaría a través de los siglos, hasta el propio Mahatma Gandhi y Ahimsa, la no violencia. De ahora en adelante, dijo, intentaré conquistar tan solo por mi buena conducta. Y desde entonces, por toda la India, se erigieron columnas como esta para actuar materialmente como pilares de moralidad que explicaran lo que realmente significaba esa doctrina, Dharma, de la buena conducta. Insólitamente, no se basaba en la religión, sino en el ideal laico de la dignidad de los seres humanos y en las posibilidades humanísticas de la moralidad cívica. En las cláusulas que encierran estas inscripciones aparecen todas esas palabras que los modernos políticos hoy en día encuentran tan difíciles de pronunciar: compasión, tolerancia, amabilidad, sinceridad. Las cláusulas sobre la no violencia expresan la renuncia a comer carne y a que se conserven todas las especies de animales, desde los loros hasta los rinocerontes. Los bosques, dice Asoka con fuerza profética, no deben quemarse en vano.
Por todo ello y especialmente por sus medidas ecológicas y de conservación de la fauna, Ashoka nos parece hoy asombrosamente moderno, quizás de un modo engañoso. Lo mismo puede decirse de su legislación, que cubría un amplio abanico de aspectos sociales y de beneficencia, pero también nos lo parece por haber aplicado mucho antes que nosotros esa plaga de nuestro tiempo que es la intervención del Estado a gran escala, con un ejército de espías y de policía adiestrada para investigar en todo momento lo que está haciendo la gente. Hoy todo ello nos suena como algo intolerable y no cabe duda de que a algunas personas les parecía lo mismo. Y sin embargo, Ashoka es un extraordinario producto de esa extraordinaria época, la Edad del Eje. Abandonando la autoridad de la religión y de la magia, basó su política en la razón y en la ética. Y por muy imperfecto que fuera su intento de llevarla a cabo, su idea de Dharma, de la buena conducta, fue una de las grandes ideas de la historia de la humanidad, ocupando un lugar destacado junto a la democracia griega, la Declaración de Derechos norteamericana y el Manifiesto Comunista. Y mientras nos enfrentamos a este final de siglo, que retumba a nuestro alrededor, podemos ser disculpados por haber pensado que estas ideas hubieran estado a punto de ser una realidad. Los ideales de Ashoka respondían a una corriente muy arraigada en la cultura india. Kerala, aquí en el suroeste, ha sido desde hace tiempo un lugar cosmopolita. Junto a sus lagunas se alinean las redes de pesca de origen chino. Desde el siglo I a.C., los mercaderes del Mediterráneo se congregaban en este lugar atraídos por sus riquezas, del mismo modo que en épocas posteriores hicieron Vasco de Gama y el almirante chino Senge. Desde puertos como este de Cochín, los mercaderes árabes trajeron a Occidente algunos de los más importantes descubrimientos científicos, entre ellos su brillantísimo invento del sistema matemático que todos usamos hoy. Pero el auténtico motivo para todo este comercio eran las especies. Aquí en Cochín, los mercaderes extranjeros compraron durante siglos las especies de la costa malabar, especialmente la pimienta y el jengibre, ambas palabras procedentes del sur de la India. Todos estos contactos ayudaron a que se desarrollara una mirada dirigida hacia afuera y una sociedad tolerante como la que encontramos actualmente. Si remontas los pequeños ríos y riachuelos de aguas mansas de Cochín, te encuentras con comunidades que personifican la idea india de la civilización considerada como un todo plural. La tradición dice que los judíos vinieron desde Irak a este pueblo en el siglo VI a.C. Debe ser una de las sinagogas más antiguas y encantadoras del mundo. Hoy constituyen una sola familia que mantiene los derechos del mejor modo que puede. Recientemente, no obstante, algunas chicas locales se han convertido para casarse con miembros de la familia, lo cual les da esperanzas para que se transmitan sus tradiciones. Los cristianos sirios pretenden que su iglesia fue fundada por el apóstol Tomás en persona. El Islam, por su parte, vino por mar durante el siglo VII de nuestra era de la mano de los mercaderes árabes que lo trajeron en son de paz y no por la vía de la conquista y la guerra como en muchos otros sitios del mundo.
Así que hoy en día en Chendamangalam, hindúes, cristianos, musulmanes y judíos conviven codo a codo. Todas estas gentes que profesan distintos credos, dice Krishna en el Gita, sea cual sea la forma de adoración que elijan para colmar sus deseos, su adoración acaba retornando a la misma fuente. En el norte, el impacto del Islam fue muy distinto. La India está llena de ricos, escribió el historiador musulmán Al-Biruni. Un país en todos sus aspectos hermoso y encantador, y dado que sus gentes son en su mayoría infieles e idólatras, es justo por orden de Dios que las conquistemos. Pocas décadas después de la muerte del profeta, el Islam se había extendido por el oeste hasta España y por el este hasta el Valle del Indo. Los ataques musulmanes acabaron destruyendo los viejos reinos hinduistas del norte. La propia Benares cayó en 1194. Y en el corazón mismo de la ciudad se puede ver aún el resultado de intentar imponer otra fe por la fuerza. Mezquitas construidas sobre las ruinas de templos hinduistas. Paredes hinduistas aflorando de la parte trasera de una sala de oración musulmana. Es la propia religión la que resulta ultrajada, dijo Mahatma Gandhi, cuando el ultraje se hace en su nombre. Estas tragedias dieron inicio a una relación larga y tortuosa entre hinduistas y musulmanes que, si bien contribuyeron conjuntamente a enriquecer a la cultura india, varias veces amenazaron con disgregarla, incluso en nuestros tiempos. En Benares los musulmanes se convirtieron en los pilares de la economía ciudadana. Los millares de tejedores de seda, como Subhan Ali y sus hijos, con sus tiendas diminutas y sus telares manuales, son todos ellos musulmanes. Fue aquí, durante el siglo XV, donde el pobre tejedor Kabir predicó la fraternidad de musulmanes e hinduistas. Pero en 1991, una oleada creciente de fundamentalismo hindú vio cómo hacían pedazos sus telares, quemaban sus saris y arruinaban su sustento mientras el ideal indio de la unidad en la diversidad sufría un nuevo tormento de fuego. Una cultura mixta, musulmana e hinduista, surgía en el norte, y durante el siglo XVI se dio otra vez un brillante florecimiento de la civilización india. Los mogoles. El imperio mogol creó un arte y una arquitectura que aún hoy define nuestra imagen popular de la India en su llamativa mezcla de hindú, persa y musulmán. Esta es Fatehpur Sikri, fundada cerca de Agra en 1569 por Akbar el Grande. Se estaba llevando a cabo una profunda adaptación a la cultura nativa.
Akbar encargó una gran traducción del Majábharata al persa junto con estas exquisitas pinturas. Pronto llegó al convencimiento de que la única manera de gobernar en la India, como en cualquier otra civilización, por supuesto, se debería basar en la tolerancia y el pluralismo, sintiéndose a sí mismo cada vez más atraído por las corrientes más profundas del pensamiento indio. El aspecto más fascinante de la vida de Akbar, lo que adquiere mayor relevancia para nosotros, fue su intento de hallar una síntesis de todas las religiones de su imperio. Esto solo podía haber sucedido, según cabe imaginarse, en la atmósfera fuertemente religiosa de la India. Y lo más extraordinario de todo es que Akbar fue educado como un musulmán devoto. Además era analfabeto, ya que sus tutores lo condenaron unánimemente a ser un mal alumno. Pero, impresionado por los males que desata la intolerancia religiosa, Akbar reunió a los santones hinduistas y jainistas, a los cristianos y judíos, a los mazdeístas e incluso a los mandeístas de Persia, junto con los musulmanes sunitas y chiitas. Y más allá de sus discusiones, trató de formular una simple creencia en Dios. Una doctrina de buena conducta que recuerda curiosamente a la doctrina de Ashoka, aun cuando Akbar nada sabía de este último, ni según parece de las creencias budistas. Akbar estaba incluso preparado para admitir las razones en defensa del vegetarianismo, aunque siendo, como buen mogol que era, muy aficionado a la carne, este fue un aspecto que no pudo cumplir en su vida personal. Uno de sus amigos de la corte dijo de él que tenía la única cualidad que le confiere a un gobernante una verdadera grandeza: la capacidad de tratar a todas las personas con el mismo trato de favor, independientemente de su rango o de su religión. Incluso hoy, según mi opinión, su tolerancia resultaría extraordinaria. Pero durante el siglo XVI, Europa occidental, por ejemplo, estaba desgarrada por guerras religiosas en las que se cometían atrocidades en nombre de Dios. Los nobles ideales de Akbar estaban, por supuesto, predestinados al fracaso, pero su percepción de la condición india continuó haciendo mella en figuras tan lejanas en el tiempo como Pandit Nehru o Mahatma Gandhi, quien insistía en que todas las religiones son verdaderas. Aquí, en Fatehpur Sikri, en la Puerta de la Victoria, este hijo de una gran dinastía musulmana nos dejó su epitafio. Jesús, a quien la paz le acompañe, dijo esto: el mundo es un puente, crúzalo, pero no construyas casa alguna sobre él. El mundo tan solo dura una hora, pásala devotamente, el resto permanece invisible. La ciudad de los sueños de Akbar fue abandonada por falta de agua. Hoy Fatehpur Sikri se extiende por una colina reseca cercana a Agra, mirando desde arriba hacia una llanura roja y no menos reseca. Su imperio creó un estado unificado que confirió los mismos derechos a los musulmanes y a los hindúes. Frente a un imperio del espíritu, había sucumbido un imperio de la espada. Ahora comprendo de un modo evidente, escribió Akbar, que en nuestro mundo agitado y tan lleno de contradicciones jamás podrá ser una fórmula acertada el imponer la verdad de una única fe sobre otra. La persona prudente hace de la justicia su guía y aprende de todos. ¿Acaso de este modo pueda abrirse otra vez la puerta cuya llave se había perdido? En el extremo sur de la India, tierra verde y fecunda plagada de templos, los tamiles escaparon del impacto musulmán. Aquí sobrevivió la antigua visión de la unidad hindú. Desde los tiempos antiguos, la costa de los tamiles había sido frecuentada por mercaderes griegos y romanos. Aquí, dijeron sus poetas, los barcos bellos y grandes de los griegos que traían oro llegaron salpicando la blanca espuma para regresar cargados de especias.
Y a su vez, los tamiles habían de extender más tarde la cultura hindú en las lejanas Java y Camboya. Los tamiles dejaron un brillante legado de poesía, escultura y pintura. Pero sus creaciones más hermosas estaban hechas de bronce. Entre sus piezas maestras encontramos esta imagen de Shiva. El dios salvaje de la prehistoria está aquí transformado por la sensibilidad tamil en un pastor de vacas sinuoso y sensual con un turbante de serpientes. La estatua fue fundida en una sola pieza en el año 1011, es decir, 400 años antes de Donatello en Florencia. Nunca hubo nada parecido en el mundo desde los antiguos griegos. Pero quizás sea esta representación de la naturaleza dual de la divinidad, macho y hembra en un mismo cuerpo, el más hermoso de todos los bronces tamiles. Esta es la niña dulce, dice el poeta tamil. Su cuerpo es del color del mar de coral y suyo es el brillo del fuego, unido en su esencia. El centro cultural de los tamiles desde los tiempos de la antigua Grecia era Madurai, el espléndido templo con sus altas torres que cantaron los poetas. Según su opinión, una ciudad desprovista de templos no era una ciudad, sino solo un paraje desolado y yermo. Como si quisieran demostrar su argumento, crearon algunos de los edificios religiosos más extraordinarios de todo el planeta. Los tamiles son el ejemplo de la búsqueda típicamente india de la unidad en la diversidad. Están separados del norte tanto por raza como por lengua. Sus templos son los baluartes de lealtad a su propia religión y cultura y a las deidades locales. Incluso su arquitectura es un testimonio de la increíble multiplicidad de sus dioses, de la misma imaginación. Y sin embargo, la cultura tamil queda unida a la madre india mediante la búsqueda del eterno Dharma. La ley de la rectitud humana y la visión universal de su existencia, que han estado desde siempre en el punto de mira de la gran tradición de la India. Los tamiles también han permanecido siempre leales a las raíces primordiales y maternales de la India. La deidad principal aquí en Madurai es la gran diosa, el principio hembra de la creación, sustituida desde hace mucho tiempo en Occidente por el dios masculino del monoteísmo. ¿Acaso se encuentre aquí la solución al problema no resuelto de Mohenjo-Daro y las ciudades del Indo? Porque bien podría ser que los tamiles de piel oscura fueran los lejanos descendientes de aquella antigua civilización, y que sus antiguos rituales, por grande que sea la distancia, representaran aún una conexión viviente con aquella. Una vez al año, la imagen de la diosa es transportada hasta las orillas del lago sagrado para celebrar su boda con Shiva. Aquí, tanto ella como su consorte reciben a modo de serenata himnos hipnóticos y a la vez mágicos, cantados en tamil, esa lengua que es quizá la herencia viviente de la que se hablaba en las ciudades del Indo. La gran diosa, dicen los indios, es la causa de todas las cosas. Representa la paz en todas las formas de fe, está presente en todas las cosas e impregna toda la creación.
Y entonces tuvo lugar la última y quizás la más fatídica de todas las invasiones de la India. No tardó en ser representada como una hembra negra desnuda, ofreciendo sumisa sus riquezas al Imperio británico. La India entraba en esa época de cataclismos que dejó intactas bien pocas culturas nativas del mundo. La era del colonialismo. Los recursos naturales de la India fueron sometidos a saqueo. Sus árboles y animales, protegidos por Ashoka desde hace 2000 años, fueron consumidos de un modo insensato. Los indios, representantes de la más antigua civilización del mundo, fueron tratados como niños por gentes que se veían a sí mismas como pertenecientes a una raza superior. Mediante sus atavíos fantásticos y sus ceremonias inventadas, los gobernantes de una pequeña isla situada a 8000 kilómetros de distancia se ensalzaban a sí mismos. Qué fácil es olvidar, ahora que ya no están los ingleses, que antes de que ellos vinieran había una India que aún perdura. Y entre todo lo que dejaron tras de sí los ingleses, su legado más fatídico fue el de abrir irrevocablemente las fronteras de la India a un mundo más salvaje. Nuestra búsqueda nos ha llevado finalmente a Allahabad y a la casa familiar de Nehru. En esta habitación se reunieron los demócratas indios para discutir cuáles habían de ser los caminos del futuro de la India. Sus miedos y esperanzas han resonado una y otra vez en nuestro mundo moderno. ¿Por cuánto tiempo se seguirá el modelo occidental, el capitalismo, la democracia, la ciencia occidental? ¿Hasta dónde pueden las tradiciones indígenas servir como base del Estado moderno? Nehru, el primer ministro posterior a la colonización, pensaba que los modelos europeos eran los más adecuados para el progreso y acabó creyendo en una ruptura completa con el antiguo pasado. Su amigo, el Mahatma Gandhi, del cual mostramos su dormitorio, creía que la India había de seguir su propio camino, cultivarse a sí misma y basarse en las economías locales y en la democracia aldeana, en el principio de Ashoka de la no violencia. Para él, el mayor legado del que goza una civilización es simplemente ella misma. El moderno Estado de la India, concebido y argumentado en esta casa hace tan solo medio siglo, descansa de hecho en una gran tradición que se remonta a miles de años, en una extraordinaria continuidad cultural que se ha reafirmado a sí misma una y otra vez y que aporta los ideales de Buda, de Ashoka y de Akbar, convergiendo hacia esta casa como líneas de pensamiento. La India ha sido prodigiosamente creativa en cada uno de los campos del quehacer humano. Si tuviéramos que escoger un legado característico y la elección fuera hecha por un occidental, este probablemente sería el hecho de que la India situó a la búsqueda espiritual en el centro de la vida de un modo que ninguna otra civilización había hecho antes que ella. Pero la India tiene también una tradición laica, de hondas raíces, que se remonta incluso a los tiempos de Ashoka. Esta tradición impresionó profundamente a Nehru y a sus amigos mientras intentaban poner marco a una nueva constitución para su nuevo estado secular. Se inspiraron asimismo, según podemos ver en los libros de las estanterías de Nehru, en la tradición igualitaria desarrollada en Occidente tras las revoluciones de Inglaterra y de América, de Francia y de Rusia,
aunque algunos de estos ideales estuvieran en contradicción abierta con la gran tradición. Y así, estas dos corrientes se abrieron paso en el estado moderno de la India. La historia, por supuesto, aún no puede decirnos de qué modo continuará actuando la gran tradición durante el siglo XXI, pero vale la pena recordar que durante los años 90 las mayores audiencias de televisión en la India se crean aún en torno al Gita, es decir, en la tradición vital más antigua y auténtica de la India, con su aseveración de que la iluminación moral es el objetivo en la vida de todos los ciudadanos. Y también aquí, en la casa de Nehru en Allahabad, vemos al lado de su cama una manoseada copia del Gita, que éste poseyó desde la infancia hasta una edad avanzada. Así que quizá aún sea cierto, tan cierto para los pueblos como para las naciones, que a finales del siglo XX podamos llegar a conocer nuestro final a través de nuestro principio. Fuera de la casa de Nehru, la Kumbh Mela ha llegado a su clímax. La mayor concentración de gente jamás vista en la Tierra está esperando a que amanezca para bañarse. Guiados por los hombres desnudos que han renunciado a este mundo, en el río sagrado, en la madre Ganges, el símbolo de la antiquísima civilización de la India.